Hay ideas que nacen pequeñas, tan pequeñas que dan casi vergüenza mirarlas demasiado. Un puñado de bloques, una memoria, una unidad de control, una forma de leer instrucciones y ejecutar órdenes, sin dramatismos, nada de romanticismo tecnológico, nada de ese humo que luego le encanta vender a medio sector. Solo una manera eficaz de poner orden dentro de una máquina para que haga lo que se le manda. Y sin embargo, de ahí salió casi todo. Durante mucho tiempo, la informática avanzó con una mezcla rara de elegancia y cabezonería. Se afinaba a lo que ya existía, se empujaba más fuerte, se subía frecuencia, se reducían tiempos, se metía más complejidad dentro de cajas más pequeñas. Parecía que el camino era recto, que bastaba con hacer lo mismo pero más rápido, como si el progreso fuera simplemente apretar el acelerador y esperar que no saliera ardiendo de nada demasiado caro, directamente contra los límites de la ley de Moore. Pero la cosa no era tan simple, nunca lo fue, porque debajo de cada mejora había una tensión vieja, bastante desagradable y muy persistente. La distancia entre quien calcula y quien guarda. Entre el procesador que quiere devorar trabajo y la memoria que no siempre llega a tiempo. Ojo, no estoy hablando mal de la memoria, ¿vale? Es el problema entre la promesa de la velocidad y el peaje real de mover los datos de un sitio a otro. Ahí es donde está el truco. Esa es la trampa. Con los años, la arquitectura se fue llenando de remedios brillantes, vamos a llamarlos así. También decisiones pragmáticas, inventos que no rompían, pero casi el modelo original, retorciéndolo hasta más no poder. Primero se exprimió el monoprocesador hasta límites absurdos. Recuerdo alguna CPU de 5 GHz o incluso más. Recuerdo el overclocking. En fin. Luego se repartió el trabajo entre varios núcleos, varios procesadores, varios nodos. Después llegaron las siglas, el ruido, las medias verdades de catálogo, que si HT, que si SNMP, no, SNMP no, SMP, SMT, NUMA, todo muy limpio sobre la diapositiva, pero bastante más sucio cuando tocaba entender qué está pasando de verdad. Y en medio de todo eso sigue habiendo una pregunta bastante incómoda. No preguntes qué puede hacer la máquina por ti, sino quién demonios sabe usarla bien. Porque el hardware ha corrido muchísimo, el software no siempre. Y buena parte del rendimiento que hoy se pierde no se esfuma por culpa del silicio, se pierde por ignorancia, por viejas inercias, por capa sobre capa, por desarrollar como si siguiéramos en un mundo secuencial y obediente que hace tiempo que dejó de existir. Bienvenidos a Yo Virtualizador. Tu podcast de referencia del mundo de la tecnología y de la virtualización. La arquitectura de von Neumann, o bueno, vamos a llamarlo arquitectura inicial, es en esencia un modelo de computador de programa almacenado. Y sí, digo computador y no ordenador. El que quiera buscar las diferencias, a la enciclopedia de papel. Bueno, la idea central consiste en que los datos y las instrucciones residen en la misma memoria principal y son accedidos por el procesador a través de un mismo camino lógico de lectura y escritura. Esa decisión, en su momento, simplificó de forma brutal el diseño general de computadores. Marcó la forma en que
se han concebido la mayoría de los sistemas y se seguirán concibiendo durante décadas. Cuando hablamos de arquitectura von Neumann, suele resumirse todo en unos pocos bloques. Una unidad de procesamiento, una unidad de control, una memoria principal y mecanismos de entrada y salida. ¿Vale? Esto lo hemos estudiado. Unidad de control, registros, unidad aritmético lógica y puertos de entrada y salida. ¿Vale? Si hasta tenemos una película que nos lo explica, la película de Tron explica esto perfectamente. En fin, son cosas que vienen a la memoria. Bueno, pues esta simplificación es útil, pero si se deja ahí, parece que hablamos de un dibujito escolar y no del esqueleto conceptual sobre el que se ha levantado medio siglo, bueno, más de medio siglo de informática moderna. Lo importante no es que existan esos bloques, sino la relación entre ellos. El procesador ejecuta un ciclo de captación, de codificación, ejecución, de instrucciones y lo hace trayendo tanto el código como los datos desde la memoria compartida. Bueno, sabemos que hay más formas de hacerlo, de cómo gestionar esa traída de memoria, pero bueno, nos vamos a quedar con el concepto original, que es el que es. La CPU puede querer avanzar a toda leche, pero si cada instrucción y cada dato tienen que pasar por el mismo esquema de acceso, aparece una limitación estructural, ¿vale? No estoy hablando todavía de ensamblador, ni de cómo, ni de quién hace qué. No, estoy hablando de algo todavía anterior, que es la arquitectura, ¿vale? Esta limitación, este límite estructural, es lo que se conoce con bastante bien acierto de nombre, como cuello de botella de von Neumann. Esto no es una pega menor. De hecho, es una de las razones profundas por las que la evolución de la arquitectura no ha sido solo una carrera de más transistores, ha sido también una lucha continua por esconder latencias, acercar datos, conseguir que el procesador no se pase media vida esperando, anticipar accesos. A partir de ahí se entienden muchas cosas que vinieron después. Cachés, prefetch, pipelines más agresivos, ejecución fuera de orden, las desgracias de la ejecución especulativa, todo eso. También la llegada más tarde del multicore, del SMT, del SMP, del NUMA. Todo eso, aunque a veces se cuente como una colección de inventos independientes, puede leerse como una respuesta prolongada a las limitaciones del modelo base. Nos traía unas limitaciones implícitas que tenemos asumidas en la arquitectura. Vamos a hacer una carrera hacia el interior de las tinieblas. El principio del programa almacenado es la pieza fundacional. Antes de que esa idea cuajara, el comportamiento de una máquina de cálculo dependía de configuraciones físicas o cableados específicos. Con von Neumann, el programa pasa a ser información almacenada en memoria, igual que los datos. Vamos a tener un mismo almacenamiento para datos y el programa que los va a trabajar. Esto convierte al computador en una máquina generalista. Ya no hace falta construir una máquina distinta para cada tarea, basta con cambiar el contenido de la memoria. Este cambio parece obvio hoy, casi ridículo de tan asumido como lo tenemos, pero fue una revolución, fue una barbaridad conceptual en su momento. Significó que el comportamiento de la máquina podía modificarse sin rehacer su estructura física. Significó también que el flujo de ejecución dependía de cómo la unidad de control interpretara secuencias de instrucciones leídas desde memoria. Dicho de otra manera, el software dejaba de ser un añadido externo y pasaba a convertirse en una parte interna del funcionamiento del sistema. De
la época del sumador mecánico o de un telar a vapor, a las máquinas calculadoras o los telares de tarjetas, pero bueno, con un poco más de estilo. A esa época y ese tipo de cambio me refiero. El segundo rasgo crítico es la secuencialidad del modelo básico. Aunque un procesador moderno haga 1000 filigranas internas para aparentar paralelismo, el esquema clásico de von Neumann parte de una visión lineal de la ejecución. Se toma una instrucción, se interpreta, se actúa, luego se pasa a la siguiente. Incluso cuando hay saltos o interrupciones o microarquitecturas sofisticadas, la abstracción dominante para el programador ha sido durante muchísimo tiempo la de un flujo secuencial. Ya lo tocaré más adelante, pero sorpresa. La mayoría del software es monoproceso y los paralelismos se obtienen de la concurrencia de tareas. Y eso enseña muchas costuras. El monoproceso tiene ventajas cognitivas enormes. Hace que el sistema sea comprensible. Facilita la programación, permite razonar sobre el estado del programa con una narrativa relativamente clara. El programa, bueno, tiene un problema. Es que también inocula un sesgo. Durante años, muchísimos desarrolladores han aprendido a pensar en el software como una historia de solamente una línea temporal relevante. Y esa costumbre luego chirría cuando el hardware deja de comportarse como un actor único y empieza más bien a parecer una bronca coordinada entre varias unidades de ejecución. El tercer rasgo es la centralidad de la memoria. En el modelo von Neumann, la memoria no es una despensa pasiva. Es el terreno donde conviven instrucciones y datos, el lugar donde se refleja el estado del cómputo y el recurso en el que el procesador necesita consultar de manera constante. Bueno, pensemos que cuando el sistema era simple, esto era manejable. A medida que las CPU se han vuelto mucho más rápidas, la diferencia entre velocidad del procesador, velocidad de la memoria y velocidad de acceso se convirtió en un problema serio. El hardware respondió construyendo jerarquías de memoria cada vez más elaboradas, precisamente para disimular ese desfase. Durante una etapa larguísima, el monoprocesador fue la forma natural de materializar el modelo. Un único procesador central ejecutaba el flujo de instrucciones del sistema. Todo el software se diseñaba alrededor de esa premisa. Una CPU, un espacio de memoria principal, un sistema operativo planificando tareas sobre una única unidad de ejecución física, aunque con alternancia temporal entre procesos. Esto os remito al podcast que hice sobre planificación de procesos, ¿vale? Sobre cómo funcionan los schedulers, cómo funciona el tiempo compartido, las prioridades y todo eso. Bueno, pues luego dejaré los enlaces en las notas. Bueno, pues todo esto tenía una lógica aplastante. Era más fácil de diseñar, de fabricar, de programar, también era más fácil de administrar. Además, durante décadas aumentó el rendimiento, sobre todo por mejoras internas del propio procesador. Se incrementó la frecuencia del reloj, se mejoró el aprovechamiento del pipeline. Los predictores de salto, los predictores de ejecución especulativa también empiezan aquí. Se añadieron cachés cada vez más grandes y más cercanas al núcleo. Se pasó de una caché a 2 y luego a 3. En fin, todo eso permitía mantener la abstracción de una única CPU mientras por debajo ocurrían auténticas marranadas microarquitectónicas. Lo interesante es que ese periodo consolidó una cultura del desarrollo muy pegada a la secuencialidad. Los lenguajes, bibliotecas, la depuración, todo el pensamiento general sobre el rendimiento
todo estaba enormemente influido por la idea de que el tiempo de ejecución era una sola línea principal. Si un programa iba lento, se afinaba el algoritmo, se tocaban estructuras de datos, se esperaba a una CPU más rápida o se escribía código más cercano al metal. Y muchas veces bastaba con ese músculo, siempre el músculo antes que la cabeza. Pero ese modo de avanzar tenía límite. La frecuencia no podía subir indefinidamente. El consumo eléctrico y la disipación térmica empezaron a convertirse en una barrera seria. El coste de seguir experimentando y exprimiendo un solo núcleo de forma lineal se disparó. Y entonces se volvió evidente que el viejo truco de obtener más rendimiento a base de músculo, solo con la velocidad del reloj, empezaba a agotarse. Cuando el margen de mejora por frecuencia y optimización de un único núcleo comenzó a estrecharse, la industria se movió al paralelismo de hardware. En lugar de confiar en una sola unidad de ejecución, cada vez más rápida, se empezó a repartir el trabajo entre varias. Este cambio no fue cosmético, fue un desplazamiento profundo en la forma de escalar el rendimiento. En un sistema multiprocesador hay varias unidades capaces de ejecutar instrucciones de manera concurrente. Esto puede materializarse como varios procesadores físicos, como varios núcleos dentro de un mismo encapsulado, o como combinaciones más complejas en servidores. Lo importante no es la cáscara, sino el hecho de que varias unidades de cómputo actúen a la vez y deban coordinarse para acceder a memoria, compartir datos, mantener un estado coherente. Aquí aparece el gran primer cambio de mentalidad. En un sistema monoprocesador, la concurrencia solía ser una ilusión gestionada por el sistema operativo mediante reparto temporal. ¿Vale? Esto ya lo he explicado. Por ejemplo, Windows 95 no tenía concurrencia. Perdón, sí tenía concurrencia, no tenía multiproceso, porque no era multiprocesador. En Windows 3.1 lo mismo. Bueno, que os remito al capítulo donde hablo de todos los algoritmos y de todas estas historias de la planificación del procesador. Bueno, pues eso, que mientras en el sistema monoprocesador el reparto lo hace el sistema operativo, en un sistema multiprocesador la simultaneidad es real. Dos hilos pueden ejecutar de verdad dos programas al mismo tiempo. Dos núcleos pueden leer o escribir estructuras compartidas en instantes cercanos. Dos cachés pueden conservar versiones parciales de un mismo dato. Y a partir de ahí, la arquitectura deja de ser solo cuestión de velocidad, pasa a ser cuestión de coordinación. El salto no consiste simplemente en multiplicar elementos, consiste en gestionar conflictos, en cómo se reparte la memoria, cómo se mantiene la coherencia entre cachés, cómo se evita que el tráfico de interconexión se convierta en un nuevo cuello de botella, cómo se planifica el software para que los hilos aprovechen la topología física en lugar de pelearse contra ella. Ahí es donde el asunto se pone serio. SMP, o procesamiento multiproceso simétrico o symmetric multiprocessing, describe una organización en la que varios procesadores comparten una memoria principal común y acceden a ella bajo un modelo simétrico. Ninguno de los procesadores actúa en principio como amo estructural de los demás. Todos pueden ejecutar el sistema operativo y las aplicaciones, y todos comparten la misma visión global de memoria. Sobre el papel, SMP tiene una belleza muy razonable. La memoria compartida simplifica el modelo de programación respecto a arquitecturas distribuidas. No hace falta pensar en cada tarea como si estuviera aislada en su propia isla. Los hilos pueden trabajar sobre estructuras comunes, el sistema operativo puede repartir la carga entre procesadores equivalentes y la abstracción general resulta bastante natural para muchos entornos. El problema es que esa simetría
tan limpia empieza a crujir en cuanto aumentas el número de procesadores. Si todos dependen de la misma memoria y de los mecanismos compartidos de interconexión, la contención crece. El tráfico aumenta, las operaciones de sincronización se encarecen y esto limita la escalabilidad, porque el acceso a recursos comunes deja de ser barato. En implementaciones clásicas de SMP, el bus compartido y la memoria central acaban funcionando como puntos de congestión, y ahí se ve una vez más la sombra del cuello de botella original. La realidad es muy distinta y en virtualización esto se nota aún más todavía. SMP fue importantísimo porque permitió explorar el multiprocesamiento de forma relativamente general y con un modelo de memoria aún cómodo para bastante software. De hecho, esto sobrevive todavía en mainframes y sistemas muy grandes que, bueno, algún día hablaré de ellos también en hardware para mayores. Esto también dejó claro que el paralelismo no escala gratis. En cuanto varios procesadores intentan vivir en una misma memoria uniforme, la arquitectura pues empieza a pagar ya peaje por ello. Y vuelvo a decirlo, un punto importante, la inmensa mayoría del software aún no estaba preparada para ello en aquella época y sigue sin estarlo hoy. Saltando un poquito, nos vamos al hyperthreading. Ya he hablado de esto en su momento. Bueno, pues hyperthreading es el nombre comercial de Intel para una técnica de multihilo simultáneo. Sí, tengo que buscar. Luego, si eso, buscaré los capítulos en los que hablo de esto. La idea general del SMT, ¿vale? No SMP, sino SMT, ¿vale? Vamos a llamarlo así como genérico de hyperthreading y los equivalentes de otros fabricantes. Consiste en permitir que un mismo núcleo físico mantenga el contexto de varios hilos de ejecución y aproveche mejor sus recursos internos cuando uno de esos hilos está bloqueado o no llena por completo las unidades disponibles. No se trata de crear un segundo núcleo real. Se trata de ocupar huecos, ocultar esperas, mejorar la utilización del pipeline y de otras partes del procesador. Aunque luego derivó en eso, en un segundo núcleo de, bueno, de menos capacidades. La idea original no sé si voy a desarrollarla en otro capítulo. Procede de una patente de Sun Microsystems, que a su vez desciende de los HP. No confundir con HP, ¿vale? Donde un fabricante que se llamaba Delencor describe cómo un pipeline puede manejar múltiples estados de múltiples instrucciones para el mismo proceso. Aquí estamos hablando de épocas en las que las frecuencias del reloj se medían en decenas de kilohercios. Bueno, sí, decenas de kilohercios. No, ya habíamos saltado a los primeros megahercios. En fin, 1982, 1986, lo que hubiera en aquella época. Esto era el procesador de elementos heterogénicos, ¿vale? Heterogenic Element Processor. Esto pasó de conceptual a algo más tangible por esta vía. Debo desarrollar todo esto probablemente en otro capítulo más avanzado, pero bueno, vamos a volver al tema, que me enrollo. Todo esto tiene bastante sentido si se mira sin una fe religiosa. Un núcleo moderno no está el 100% del tiempo aprovechando hasta el último transistor. Hay esperas de memoria, dependencia entre instrucciones, burbujas de pipeline,
unidades funcionales ociosas en ciertos ciclos. SMT intenta meter trabajo alternativo en esos huecos. Cuando encaja, bien, el rendimiento agregado mejora. Cuando no encaja tan bien, pues dos hilos terminan estorbándose porque comparten recursos físicos limitados. Ahí tendremos semáforos, bloqueos, interbloqueos, dependencias que al menos no tendremos que programar a mano cada vez, aunque debería ser así para optimizar. Por eso conviene explicar HT con Q. No es multiplicación milagrosa del rendimiento, no convierte un núcleo en dos. Lo que hace es presentar varios procesadores lógicos sobre una misma base física para mejorar el aprovechamiento de recursos internos. En cargas con muchas esperas o con un uso incompleto de unidades de ejecución, pues puede ayudar. En cargas donde ambos hilos compiten por los mismos recursos, el beneficio puede ser modesto o incluso contraproducente en algunos casos. En un capítulo centrado en arquitectura, ya lo haré, HT o SMT encaja bien como ejemplo de cómo se intentó seguir exprimiendo recurso incluso antes o paralelamente al salto pleno a más núcleos físicos. Es una solución distinta de SMP y de NUMA, que no amplía memoria, no crea dominios reales de procesamiento físico. Lo que hace es aumentar el paralelismo visible y aprovechar mejor el silicio existente. Apuntado y debido. Queda prometido un capítulo sobre luces y las muchas sombras de todo esto. NUMA significa Non-Uniform Memory Access, memoria de acceso no uniforme. Es una arquitectura en la que el sistema se organiza en nodos y cada nodo dispone de procesadores y memoria local. ¿Vale? Los procesadores pueden acceder también a memoria situada en otros nodos, pero ese acceso remoto tiene más latencia y por lo general peores características de rendimiento que el acceso a la memoria local. ¿Vale? Y todavía estamos en la misma placa base. Ojo, ¿vale? Esta idea es clave porque rompe con la intuición simple heredada de los sistemas de memoria uniforme. En NUMA no toda la RAM está igual de cerca, no toda lectura cuesta lo mismo y no toda decisión del planificador da igual. La ubicación física de los datos y la afinidad entre hilos, procesos y nodos se convierten en factores determinantes del rendimiento. NUMA aparece precisamente para superar los límites de escalabilidad de arquitecturas más uniformes como SMP. En vez de hacer que todos los procesadores dependan de una única memoria central con coste uniforme de acceso, el sistema distribuye memoria y procesos por nodos. Así reduce la contención global y escala mejor en entornos grandes, sobre todo en servidores y plataformas con muchas CPU o con muchos núcleos. Pero claro, no hay comida gratis. Ganas escalabilidad a cambio de complejidad. La complejidad no es una palabra decorativa aquí. Si un hilo se ejecuta en un nodo, pero consume de manera intensiva datos que residen en otro, el coste de acceso remoto puede degradar mucho el rendimiento. Si el sistema operativo mueve tareas entre nodos sin respetar afinidad, puede romper la localización de la memoria. Si la aplicación reparte trabajo sin tener en cuenta dónde viven los datos, el hardware NUMA deja de ser una ventaja clara y se convierte en una fuente de latencias absurdas. Eso pasa bastante más de lo que a alguno le gustaría admitir. Quiero dedicar otro capítulo a esto, a las arquitecturas que dan paso a la gestión de la memoria o de los periféricos de forma distribuida o delegada. Aunque el capítulo se centra en Bolt-Newman, en arquitectura, en multiproceso, en HT, SMP, en NUMA,
Hay un elemento arquitectónico que atraviesa todo el relato y no conviene tratar como una nota a pie, la jerarquía de memoria, porque una CPU moderna no se relaciona con la RAM de forma directa y desnuda. Entre medias hay varios niveles de caché que intentan reducir el impacto de la latencia de memoria principal y mantener alimentadas las unidades de ejecución. Es un poco más complejo que esto, ¿vale? Pero ya lo explicaré a su debido momento. La existencia de cachés no rompe en el modelo de von Neumann, pero sí lo enmascara. Hace que el sistema aparente una velocidad de acceso a muchos datos mucho mejor que la que tendría si cada lectura tuviera que resolverse siempre en la memoria principal. En monoprocesador esto ya era crítico. En multicore y multiprocesador se vuelve aún más delicado porque esas cachés pueden contener copias de datos compartidos y entonces hace falta mantener coherencia entre las copias. Recuerdo una avería con un Pentium 90 y una placa de aquella época, no del tipo Tritón, sino de las del tipo Ali, en la que podía instalar cualquier sistema operativo, salvo Red Hat, en Red Hat 7 en aquella época, Windows 95, NT4 u OS2. Todos los dos entraban, IBM2, PC2, DR2, MS2, un Slackware, no sé, ahí pasaba algo raro y en una época en la que la documentación era proporcionada por la experiencia y varios pares de ojos, pues se nos ocurrió deshabilitar la caché de placa base en BIOS. Windows 95, ¿vale? Que teníamos preparado, que había dado un problema y se congelaba, pues arrancó sin pantallazos ni bloqueos, pero a una velocidad de, oye, vámonos a hacer el bocadillo y volvemos en 15 minutos. Los chips de la placa o la placa en sí misma estaban deteriorados, o la caché o lo que fuera. Y en una época donde los RMA quizá existieran, pero no estaban al alcance del pequeño consumidor, el camino de las garantías, pues es lo que nos tocó. Era un poco más tedioso. Bueno, esto es un recuerdo, un fantasma que quedó almacenado ahí en la caché. Y claro, es con esto, con lo de las memorias caché y con las jerarquías. Ahí es donde se ve una verdad bastante fea, pero muy útil. El rendimiento no depende solo de cuántas operaciones por ciclo pueda hacer el núcleo. Depende de que los datos correctos estén cerca, a tiempo y en un estado coherente. Un algoritmo que parece magnífico en abstracto puede rendir fatal si su patrón de acceso a memoria destruye localidad, provoca fallos de caché o fuerza tráfico constante entre nodos NUMA. Y al revés, a veces una mejora enorme no sale de cambiar la lógica de cálculo, sino de cambiar cómo se colocan y recorren esos datos. Yo seguiría con aritmética de punteros solo por esto. En cuanto a varios núcleos que comparten espacio de direcciones y trabajan sobre datos comunes, aquí lo he comentado antes, aparece el problema de coherencia de caché. Si cada núcleo conserva copias locales de líneas de memoria en sus propias cachés, ¿cómo se garantiza que todos vean una versión válida cuando uno modifica un valor? Esta pregunta no es secundaria, es central en cualquier arquitectura de memoria compartida moderna. Vamos a ver, no me imagino tener dos CPUs accediendo a la memoria, al segmento de RAM de la VGA. No, es que ni el sistema operativo ni el aislamiento de nada me permitiría hacer aritmética de punteros desde varios procesos en varios procesadores a un mismo segmento de memoria. La solución general pasa por protocolos de coherencia que invalidan o actualizan o coordinan estados de líneas de caché entre núcleos. No, no voy a hacer un capítulo de arquitectura detallada, pero esto tiene que quedar claro. Tiene que quedar claro que mantener esta coherencia
tiene coste, no sale gratis. Consume tráfico interno, introduce esperas y condiciona el escalado real del sistema. Este punto es especialmente importante para conectar arquitectura con software. Mucho código concurrente parece perfectamente razonable a nivel lógico, pero genera un infierno a nivel de coherencia. El clásico falso compartido, por ejemplo, ocurre cuando varios hilos se escriben en variables distintas que caen dentro de la misma línea de caché. Desde el punto de vista de programador, ni siquiera están tocando el mismo dato. Desde el punto de vista de la arquitectura, se pisan constantemente y entonces el rendimiento se va por el desagüe. Tampoco se ve claramente en una red PERT de camino crítico con instrucciones. Al menos no se ve si no se añade su grafo equivalente de datos. A veces se cuenta la historia como si hubiera una sucesión ordenada. Primero Babbage, luego von Neumann, luego monoprocesador, después SMP, más tarde NUMA, finalmente multithreading, multicore y demás juguetes. Queda bonito, queda muy ordenadito, muy de temario que finge que la realidad no suda. Pero la evolución real fue bastante más mezclada. Muchas técnicas convivieron, se solaparon y retroalimentaron. Mientras se desarrollaban sistemas multiprocesador, también se exprimía el paralelismo interno de cada núcleo. Mientras aumentaban los núcleos por chip, se seguían afinando cachés, pipelines, predicción. Mientras la industria hablaba de HT, por debajo también cambiaban topologías de interconexión, controladores de memoria, relaciones entre socket, núcleo y nodo. No hubo una ruptura total con el pasado, sino una acumulación de capas. Esto importa porque ayuda a no vender una visión infantil del progreso arquitectónico. No hubo un momento mágico en el que el mundo secuencial muriera y apareciera por arte de magia. El universo paralelo, lo que hubo fue una presión continua sobre los límites del modelo clásico y una colección de respuestas pragmáticas para seguir escalando rendimiento sin reventar del todo la compatibilidad y el ecosistema de software existente. La persistencia del modelo von Neumann, de hecho, es casi lo más llamativo de todo esto. A pesar de todas las capas añadidas, de todas las trampas, de todos los cambios de microarquitectura, lo que más llama la atención, pensando en toda la complejidad del hardware actual y que, en fin, que la mayor parte del software sigue escribiéndose y ejecutándose sobre una abstracción muy heredada del programa almacenado y del espacio de memoria unificado direccionable. El esqueleto sigue ahí, lo que ha cambiado mucho es lo que hay que esconder para que parezca sencillo. Y ahora vamos con la parte divertida. A ver, cuando se habla de paralelismo, siempre aparece algún iluminado que actúa como si poner más núcleos fuera una especie de multiplicador mágico. Más hierro, más rendimiento, asunto arreglado. Pues no. Ahí entra la ley de Amdahl, que pone bastante orden en ese entusiasmo de PowerPoint que rula por ahí. Es lo que acaba defenestrando encorbatados. La ley describe el límite teórico de aceleración de un programa debido al paralelizado. Si una fracción del trabajo permanece secuencial, ese tramo se convierte en el freno de la aceleración global. La formulación clásica expresa que si una parte de S del programa no puede paralelizarse y el resto sí puede repartirse entre n procesadores, la aceleración máxima viene dada por... Bueno, a ver, le he pedido a una IA que esta fórmula, que la tenéis en Wikipedia, que me la traduzca a humano.
Y bueno, me ha hecho 2 intentos aquí, vamos a ver. La aceleración con n procesadores es 1 dividido entre la parte secuencial más la parte paralelizable dividida entre n. Bueno, vamos a ver. No me ha quedado claro, se lo he pedido un poco más fácil. Dice, la aceleración con n procesadores es 1 entre lo que no se puede paralelizar más lo que sí se puede repartir entre n procesadores. Bien, esto nos queda claro. La interpretación es sencilla, bastante cruel. Aunque aumente indefinidamente el número de procesadores, la parte secuencial impone un techo. Si el 10% del programa es estrictamente secuencial, la aceleración máxima ideal no superará 10. Por muchos procesadores que se añadan. Y eso en un mundo perfecto, sin costes de sincronización, sin latencias extras, sin contención de memoria, sin migración de hilo, tampoco contamos con penalizaciones de NUMA y bueno, pues eso, todas las miserias que trae el hardware real. Hay, por supuesto, que cada parte del programa usa sus propios datos y no tiene dependencias. ¿Vale? Aquí es donde hablaba cuando hablaba del PERT, del grafo de datos. Por hablar matemáticas, ¿vale? Creo que esta definición es bastante mejor. El límite de la aceleración cuando n tiende a infinito es igual a 1 partido de s, donde s es la fracción secuencial del programa. ¿Vale? Creo que hablando en lenguaje matemático se entiende mejor. La ley de Amdahl tiene un valor brutal para este capítulo porque conecta la evolución arquitectónica con una lección de humildad para el software. El hardware puede ofrecer más paralelismo, puede multiplicar números, hilos lógicos, nodos, ancho de banda interno, pero si el diseño del programa mantiene cuellos de botellas secuenciales o el paralelismo se gestiona de forma torpe, la ganancia real será limitada. En otras palabras, que el problema no se resuelve solo comprando más máquina. Quizás porque no lo tengo asimilado, puedo y debo ponerme en un futuro a cotejar todo esto con la ley de Gustafsson-Barsis. Tengo que investigarlo, que no la tenía en el radar y me he topado con esto por accidente, igual que con otro porrón de cosas que hoy no van a entrar aquí. Y todo eso pensando en desarrollo. Y respecto al desarrollo como tal, aquí está el contrapunto que merece un sitio claro en el capítulo, que es la evolución de la arquitectura, que no sirve de mucho si quienes escriben el software siguen pensando como si vivieran en un monoprocesador uniforme, obediente y lineal, porque no viven ahí, hace tiempo que no. Y no me vale lo de el compilador me lo optimiza porque alguien tendrá que desarrollar ese compilador o ese sistema operativo o ese programador de tareas que reparte las cargas. Durante años, buena parte de la mejora del rendimiento llegaba sin exigir demasiados cambios conceptuales al desarrollo de aplicaciones. El hardware corría más y el software con más o menos dignidad se beneficiaba de ello. Ese pacto implícito está roto. Hoy aprovechar de verdad la capacidad de un sistema multiprocesador exige comprender concurrencia, paralelismo, sincronización, localización de la memoria y afinidad de ejecución. No se trata de convertir a todo desarrollador en un ingeniero de silicio. Tampoco hace falta ponerse solemne ni vender la milonga de que todo el mundo debe programar kernels o escribir en ensamblador. No hay capacidad para ello. Pero sí hace falta una alfabetización arquitectónica bastante más seria que la que se ve en muchos equipos y en muchos bootcamps. Porque si no se entiende cómo se comporta la memoria compartida, que implica que varios hilos se escriban sobre datos próximos, cómo afecta NUMA al acceso remoto,
o por qué SMT no equivale a doblar recursos físicos, pues se toman decisiones de diseño nefastas con una alegría tremenda, tanto en físico como en virtual. La primera consecuencia práctica es que el paralelismo útil debe diseñarse, no invocarse. Lanzar más hilos no garantiza nada. A veces solo garantiza más contención, más sobrecoste de sincronización y más caos. Repartir tareas sin pensar en estructuras de datos y en afinidad de memoria puede empeorar el comportamiento respecto a una versión menos paralela, pero mejor organizada. Esto se parece muchísimo a otra escala en... Bueno, en fin. ¿Cuánta CPU le doy a mi máquina virtual? ¿Toda la que puedas? No, toda la que puedas no, toda la que necesite. La segunda consecuencia es que la observación del rendimiento tiene que madurar. Mirar únicamente porcentaje total de CPU o tiempos de ejecución ya no basta porque no se correlacionan. Hace falta entender topología, distribución de hilos, errores de caché, accesos remotos NUMA bloqueados, bloqueos, colas de trabajo, balance de carga real. En fin, hace falta entender muchas cosas. De otra forma, muchas degradaciones que parecen misteriosas van a quedarse como expediente X cuando son completamente lógicas analizando la arquitectura. La tercera consecuencia es cultural, y es que equipos enteros han sido formados durante años en modelos demasiado abstractos del computador, muy útiles para arrancar, claro, pero insuficiente para sistemas exigentes. El resultado es una distancia incómoda entre lo que el hardware permite y lo que el software aprovecha. Esa distancia cuesta dinero, cuesta energía, tiempo y capacidad de escalado. Uno de los errores más frecuentes consiste en creer que un programa multihilo escala casi linealmente en cuanto se ejecuta sobre más núcleos. Luego aparece la realidad. Una parte del trabajo sigue siendo secuencial. Otra parte necesita bloqueos. Otra se vuelve dependiente del orden y otra directamente queda limitada por la memoria y no por cómputo. Amdahl ya ha avisado, pero hay quien se sorprende como si esto cayera del cielo, y no nos viene de nuevas. Otro error muy habitual es tratar todos los accesos a memoria como si costasen lo mismo. En una arquitectura NUMA, esto es falso. Un hilo puede estar corriendo en un nodo y consumir memoria ubicada en otro, pagando más latencia por cada acceso remoto. Si además el sistema operativo migra hilos sin cuidado o si la aplicación reparte datos sin criterio de localidad, el resultado puede ser bastante triste incluso con un servidor potentísimo. Bueno, de los accesos a dispositivos lo mismo, pero bueno, ya llegará en su debido capítulo. También se confunde muchísimo HT con un duplicado real del núcleo. No, eso no es. HT o SMT mejora el aprovechamiento interno del núcleo compartiendo recursos físicos entre varios hilos lógicos. Esto puede aumentar el rendimiento en ciertos escenarios, pero no crea unidades completas independientes. Si dos hilos compiten por los mismos puertos de ejecución, caché, registros, ancho de banda interno, el beneficio no se parece ni de lejos a sumar un núcleo físico nuevo o una unidad aritmético lógica o la unidad de cálculo flotante. Esto ya lo expliqué en su día. Y luego está el festival de las estructuras compartidas. Colas globales, contadores globales, bloqueos gigantes, zonas calientes de memoria donde todos los hilos acaban chocando. Sobre un monoprocesador puede pasar desapercibido. Sobre un sistema con muchos núcleos, esto se vuelve un imán para la contención y la pérdida de escalabilidad. El software mal diseñado convierte una arquitectura moderna en una sala de espera cara. El objetivo de este capítulo era mantener el foco en arquitectura y dejar ISA, hardware
y el resto de historias que ya he comentado para otro capítulo. Esto se puede quedar así. El modelo von Neumann ofrece la base. El monoprocesador materializa de forma clara y dominante durante décadas esa arquitectura. El crecimiento de rendimiento por mejoras dentro de un solo procesador acaba encontrando límites. Entonces aparecen soluciones. SMP, SMT o HT, NUMA, representan formas distintas de ampliar o aprovechar la capacidad de ejecución y acceso a memoria. SMP encaja como primera respuesta general basada en varios procesadores simétricos con memoria compartida. HT o SMT encaja como técnica de aprovechamiento dentro de cada núcleo, más relacionada con la ocupación interna de recursos y su economía, que con la expansión física del sistema. NUMA engloba todo, encaja como evolución necesaria para escalar memoria compartida más allá de ciertos límites de uniformidad, aceptando que la distancia a la memoria importa. La ley de Andal funciona muy bien como explicación conceptual de algo que me he hartado de explicar muchas veces. Si bien no pertenece al catálogo físico de bloques de computador, sirve para cortar en seco la estructura ingenua del paralelismo y de los PowerPoint managers que son completamente defenestrables desde sus corbatas. Explica por qué la evolución arquitectónica no garantiza por sí sola ganancias ilimitadas y prepara de forma natural el contrapunto final. El rendimiento moderno ya no depende solo del hardware, depende de que el software comprenda la arquitectura sobre la que corre. La historia que va desde von Neumann al multiprocesador no es una simple acumulación de piezas más rápidas. Es la historia de cómo un modelo extremadamente fértil fue topándose con sus propias tensiones internas y obligó a la arquitectura a sofisticarse sin romper con todo su pasado. El programa almacenado, la memoria compartida, el ciclo de instrucción, la centralidad del acceso, siguen siendo el fondo del cuadro, pero encima de ese fondo se han ampliado capas enteras de paralelismo, de jerarquías de memoria y de topologías de acceso que exigen una lectura mucho más fina del sistema. HT, SMP y NUMA no son solo siglas de temarios, son respuestas a problemas distintos. HT intenta aprovechar un núcleo ya existente, SMP extiende el procesamiento simétrico sobre memoria compartida, NUMA acepta que la escalabilidad impone costes de distancia y organiza el sistema en nodos con memoria local y acceso remoto, y cada una de estas soluciones mejora algo y complica otra cosa. Esa es la regla real del proceso arquitectónico, nada sale gratis. Y ahí está la puñetera lección que muchos equipos de desarrollo todavía intentan esquivar. El hardware moderno no puede aprovecharse de verdad con una cultura del desarrollo anclada en intuiciones secuenciales del siglo pasado. Comprender arquitectura ya no es una manía de especialistas, es una condición práctica para escribir software que escale, que no desperdicie recursos y que no convierta un sistema avanzado en una máquina cara haciendo cola para acceder a memoria. Ese es el punto incómodo y precisamente por eso conviene, me gusta, he querido dejarlo claro y bien clavado en este capítulo. Así que sin más, hasta el próximo o hasta que haga los capítulos que he prometido en este audio. Y hasta aquí el capítulo de hoy de Yo Virtualizador, podcast asociado a la red de sospechosos habituales. Para más información de contacto, suscripciones y resto de la información referida en el programa, consulta las notas del mismo. Un saludo y hasta la próxima.